Marcos capítulo 5, versículo 24. Fue pues con él y le seguía gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Oiga, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella lo sintió en su cuerpo, pero también el Señor sintió, vamos a ver lo que el Señor sintió cuando sanó a esta mujer. Entonces vamos a ver, la historia de la mujer muestra gran fe por parte de ella, ya que había intentado todo tipo de remedios sin resultado. Esperaríamos entonces nosotros, ¿verdad?, al leer esta historia, que ella probablemente iba a renunciar a seguir, ¿verdad?, buscando, que se iba a rendir por todo lo que le había sucedido y que ella hubiese podido perder toda esperanza. Mas sin embargo no fue así. La acción de la mujer tuvo fe para vencer obstáculos. Y es que veamos esto ahora, hermanos y amada iglesia del Señor. Yo quiero que veamos el escenario. No todos los evangelios sinópticos lo presentan así, pero solo Marcos le pone un matiz a la historia, porque entonces cuando uno va leyendo y la hija se le va a morir, pero entra otra mujer, ¿verdad?, dentro de esa historia donde van a tomar un milagro, ella entra en el escenario y ella viene por su milagro también. Y cuando nosotros vemos esto, yo quiero iniciar diciéndoles lo siguiente. Muchas veces, por ejemplo, cantamos: si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo tocara el borde de su manto. Muchas veces hemos escuchado canciones y nos dicen: uy, solo tocó el borde del manto del Señor, fue sana. Pero eso, más que eso, va de una canción, de algo que expresemos que es bueno, que le expresemos a Dios, van más allá de una emoción. Lo que esta mujer representaba, el que de verdad, no pudiendo tocar el manto porque no podía hacerlo, ella lo hizo. Y muchas veces nos enseñan: si solo toquemos el borde del manto como la mujer y tendremos nuestro milagro y veremos nuestra victoria. Claro que sí, pero esto encierra algo más allá dentro de la Sagrada Escritura. Y yo quiero decirle que primero el escenario nos presenta a un hombre llamado Jairo, un alto dignatario. Nos dice su posición, nos dice que se llamaba Jairo, nos dice que tenía una hija que estaba enferma. Y aun cuando recibe su milagro al final, la Biblia nos relataba que entonces Jesús pidió que entraran el padre de la niña, la madre de la niña, junto con los discípulos para orar por ella. ¿Qué quiere decir? Que Jairo tenía una esposa, Jairo tenía una familia. La Biblia nos demuestra todo, en cierta manera, de Jairo. Nos muestra de un hombre, el cual también nos da el nombre, mas no así de ella. De ella dice la mujer del flujo de sangre, que para ese momento representaba inmundicia, separación de la sociedad. Ella era inmunda para la sociedad y la cultura de aquel contexto. Entonces no nos dice que ella tenía un esposo, porque probablemente no lo tenía, y ahora lo vamos a ver por qué. No nos dice que tenía aquellos hijos que la estaban esperando en la casa. Probablemente nadie la estaba esperando en la casa, porque ella estaba separada, tenía por su situación que vivir, separada de la sociedad. Era denigrada, era excluida. Y solamente dice que tenía un flujo de sangre de 12 años y que había gastado todo su dinero en médicos. O sea, ya estaba pobre, no tenía
ni una posición como Jairo, como un alto dignatario, y que probablemente por lo que nos dice de Jairo, su posición económica se podría decir que tenía una estabilidad. Ella no. Es un escenario diferente. Y era mujer en aquel contexto, donde todavía aún era rechazada, y más si había tenido carta de divorcio por su condición. Entonces la Biblia nos presenta dos escenarios, pero un mismo Dios trabajando a favor de un hombre y de una mujer que vencieron los obstáculos y que no miraron su condición, porque ella pudo haber visto la condición de ella y decir: yo no me puedo reunir ni acercarme a ellos. Es que no era solamente tocar el manto, meterse entre la multitud que apretujaron a Jesús, que había mucho gentío, era que ella no podía hacer eso. Vamos a ir a Levíticos. Vamos a ir a Levíticos, y yo quiero decirle a usted que la historia de la mujer muestra gran fe por parte de ella, ya que había intentado todo tipo de remedios sin resultado. Mas no obstante, lo mejor sería, como le dije ahora, que se rindiera, que perdiera las esperanzas. Y aún así, la cultura, la medicina en aquel momento no tiene la tecnología que nosotros encontramos hoy, hermano Salvador. No es como hoy lo que ha avanzado la ciencia, ¿verdad? Y yo estudiando todos estos días y metiéndome ahí como un poquito más a ver toda la cultura y todo, aún los médicos en aquel tiempo probablemente podían hacer alguna pócima, pero ella nada le funcionó. Ni aun que fueran de un médico, ¿verdad? En aquel momento donde quizás llegó de alguien que dijo patas de cabra, piel de camello, ¿verdad? El puro el chavo de ahí, ¿verdad? Con la bruja del 71. No, nada de eso le ayudó, le pudo ayudar a ella. Ella había gastado más todo su dinero en médicos y no había logrado absolutamente nada. Y Levíticos capítulo número 15, cuando empieza el capítulo 15, ahí como en los versículos 20 o desde el capítulo 1, ¿qué dice el título ahí? Lea en su Biblia. Y yo vea, y en la mañana exhorté a los hermanos de la mañana, porque yo veo mucha gente que no trae Biblia. Hay mucha gente que lo tiene en el celular, pero usted debe de traer una Biblia, o ya sea si sea su dispositivo, pero usted tiene que portar a la casa de Dios la palabra y estar juntos, nosotros aprendiendo y pudiendo recibir la enseñanza del Señor. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué dice ahí? A ver si alguien me dice en el título. Impurezas físicas. Alguna dice impurezas de contaminación sexual. Alguna otra versión lo dice de esa manera. Y entonces en el versículo número 25 de Levítico del capítulo 15, vean lo que nos dice la palabra del Señor. Las leyes hebreas determinaban para ella una impureza, por lo tanto tenía que estar como aislada. Y la mujer, cuando sugiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de 26, sangre más de su costumbre todo el tiempo de su flujo, será inmunda como en los días de su costumbre. Versículo 26. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Voy a leer aquí en la Reina Valera 1960, porque siento que esa versión que está aquí está un poquito ahí como un poquito, aparte de que a veces necesitamos entender un poquito más. Vea lo que dice entonces: cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre, versículo 25, fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolongue el flujo quedará impura todo el tiempo que le dure, como durante su periodo.
Más adelante, a partir del versículo número 20, dice que cuando ella tenga el flujo menstrual, como el flujo del periodo que le viene a toda mujer que no ha llegado todavía, en este caso, a su tiempo de la menopausia, donde ya cesa, pero mientras tanto en el tiempo donde desarrolla, como la niña de 12 años, ella estaba ya floreciendo, la hija de Jairo, y a partir de ese tiempo, toda mujer que tuviere la menstruación normal, las leyes, más bien la cultura judía decía que se llamaba impura en esos 7 días. Que no podía acercarse a nadie, que tenía que estar. Y si por ejemplo, Maxito, tráeme una silla. Si por ejemplo la Biblia continúa diciendo, y luego dice que la que ya tiene un flujo constante, esa mujer se llamaría impura. Y gracias Max, y si se sienta en una silla, esa silla será contaminada. Y si acostaba en la cama sería contaminada. E imagínense qué tremendo lo que decía la palabra del Señor. Y vea el versículo 27. El versículo 27 dice: todo lo que toque cualquiera de esos objetos quedará impuro. Deberá lavar la ropa y bañarse, y quedará impura hasta el anochecer. Y aún decía que si otro estaba con ella, era impuro también. Entonces, la condición de ella no era no más que como cualquier mujer tenía su periodo menstrual normal al mes, cada 28 días, sino que ahora ella era una mujer con un flujo de sangre continuo, y ese flujo de sangre tenía 12 años, era una enfermedad. Y si nosotros cuando vamos a los evangelios y en Mateo propiamente, cuando habla acerca de aquellos religiosos, ¿verdad?, que vienen y le preguntan al Señor a causa del divorcio, de la carta de repudio, y el Señor les dice: han oído desde el principio. Pero el Señor les lleva a ellos y los confronta en la verdad. Y no sabemos entonces que ella, en medio de una cultura tan machista, probablemente ya había tenido carta de divorcio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en ese momento ellos, los religiosos, le preguntan a Jesús porque para ellos le daba carta de divorcio a la mujer. Si la mujer quemaba la ropa, se le quemó la ropa, se le quemó el arroz, planchó. A mí ya me hubieran dado carta de divorcio. Uy, hace tiempos, Francisco seguro me hubiera dicho carta de divorcio, ¿verdad? Porque mira, más de una vez se me ha olvidado echarle sal al arroz. Ya no tanto, pero al principio hubiera, hermano, ¿verdad? Es más, yo no plancho. Eso, soy un caso perdido en eso. Soy un atentado, le hago 2 quiebres a la camisa. Mejor dicen, no, mejor esta no. Muchas gracias, pastora, siga cocinándonos. Muchas gracias, mi amor, usted cocina muy rico. Eso sí dice mi esposo, que le encanta como yo cocino. Pero imagínese esta mujer con un flujo, Raquel, de 12 años, y con lo que decía la cultura. ¿Cómo puede ver usted el panorama? Piense ahorita mismo, mire como esa parte de esa mujer, una mujer aislada, una mujer repudiada, todas las condiciones en contra, toda la sociedad en contra. No podía haber más que en ella un rechazo, una baja autoestima, una falta de identidad, y todavía decía: gasté todo, me quedé pobre, nadie ha podido hacer nada. Y si es que ciertamente entonces la Biblia nos relata antes que un leproso que también tenía unas condiciones parecidas tenía que estar aislado, tenía que estar fuera aún en las leyes hebreas y en el contexto de Moisés, fuera del campamento, y ahora en medio de ellos cumpliéndose el que estuviese aislado. No podía, cuando veían a un leproso, ellos decían: inmundo, 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 porque era un leproso. Pero la Biblia dice que un leproso llegó, si quieres te lo puedes llevar, Maxito, y le dijo: Jesús, ¿puedes limpiarme? ¿Quieres limpiarme?
Y Jesús dijo, sí quiero y sí puedo limpiarte. Y la lepra desapareció de la vida de aquel hombre. Y probablemente ella oyó, sanó al leproso, que era inmundo, que se metió entre ellos, que fue a buscarlo. Y ella dijo, si tan solo yo tocara el borde de su manto, podré ser sana. Es que tocarlo implicaba que no podía ni hacerlo, porque aún en la silla que se sentaba ya era inmunda por un flujo de sangre que estaba en ella durante 12 años. Es que a veces creemos y cantamos, ay, si tocara el borde, pero necesitamos ir a la raíz bíblica, al contexto de la palabra en sí, para mirar lo que conlleva a aquellos hombres y mujeres que alcanzaron milagros en el Señor. Porque hay una diferencia. Hay muchos años atrás, es un contexto patriarcal, una cultura diferente, una cultura religiosa bajo el dominio de la ley. Pero hoy, mucho tiempo después, quizás bajo el dominio de la gracia, bajo otros contextos y quizás todavía con el rechazo de la gente, con el machismo de muchas personas, con la condición de mucha gente rechazando, pero el mismo Dios. Y cuando es el mismo Dios, nada puede cambiar nuestra historia cuando por medio de esa fe vamos a vencer los obstáculos para alcanzar nuestro milagro, para alcanzar su milagro, para alcanzar su potencial. Es el mismo Dios. Jesús es el mismo y hoy está trabajando a favor de nuestra vida en este tiempo, porque Él es el dueño del tiempo y Él es el tiempo, Él es eterno, Él es Dios. Entonces, habiendo tenido que evitar tocar a otros durante tantos años, requería un gran esfuerzo de su parte para estirar la mano. Eso requería un gran esfuerzo de estirar su mano. No había podido tocar a muchos durante 12 años. Muchos le habían rechazado. No te juntes con nosotros, eres inmunda. No tienes parte con nosotros. Y se veía normal. Era lo normal de ellos. Era lo que aún las mismas leyes establecidas decían. Mas sin embargo ella, sin poder tocar, ella venció para caminar y tomar su milagro de un azote. No sé cuántos han estado enfermos. ¿Cuántos han dicho, hoy esta situación, hasta un aguijón ha sentido alguien por ahí? No sé cómo está tu vida, cómo está el escenario de tus relaciones, de lo que necesitas, de lo que esperas. Había muchos obstáculos para ella, pero ella decidió tocar su manto. Estas fueron las reacciones de ella. Estoy en esta primera parte mostrando la reacción de ella, lo que considerando la reacción y su esfuerzo de ella para poder tomar su milagro. Y luego, ahora posteriormente, vamos a ver y vamos a considerar la reacción de Jesús hacia la mujer de flujo de sangre. Pero vamos a hacer un impasse aquí y le quiero dar dos armas poderosas que sé que usó la mujer de flujo de sangre y la cual usted y yo debemos de usar hoy para vencer los obstáculos que no nos dejan ir más allá, alcanzar el milagro que estamos necesitando, que estamos esperando, que estamos buscando. Porque hoy quiero ser una voz que clama en medio de este pueblo y aún en medio de lo que nos están escuchando.
No es por casualidad que estamos aquí. Hay un propósito y Dios a través de su palabra está trayendo vida y fortaleza y diciéndole a la raza humana: hay una esperanza para el que me cree. No estamos aquí solamente porque decidimos venir y ver qué pasa el domingo. No, Señor, hay una gran responsabilidad, que la enseñanza que sale desde este lugar, en este caso, va a provocar cambios a un Dios que desde la cruz del Calvario dijo: consumado es. Hay un milagro que va más allá de lo que físicamente necesitamos. Hay un milagro que necesitamos abrazar, que va a transformar mi generación, que va a transformar el tiempo por la palabra que salió de la boca de Dios, manifestada desde la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Número 1. Usted necesita la fe, una fe inquebrantable. Vamos a ver su definición. Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Dice la palabra del Señor: es pues, ¿qué? La fe. Diga conmigo, la fe. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Alguien está esperando algo en este lugar? ¿Alguien está esperando por la salvación de su cónyuge, por la salvación de sus hijos, por ese milagro financiero, por esa puerta? Por eso que necesitas esa sanidad física. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Alguien está esperando algo en este lugar? ¿Alguien está esperando algo en este lugar? Hoy pregunto, ¿alguien está esperando algo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hay una certeza, una convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de que no estoy mirando, porque tus ojos están mirando algo contrario, un escenario diferente. Pero la fe dice que es por vista, no es por vista, es por fe. Es por fe. Fe es convicción de lo que espero. Fe es certeza de lo que espero, convicción de lo que no estoy viendo. Entonces yo necesito tomar esa fe inquebrantable en el propósito de Dios y seguir caminando. Número 2, perseverancia. Y vamos a ir a mirar una definición de perseverancia. La perseverancia es un valor. Cualquiera que se plantea un objetivo y lucha contra viento y marea para conseguirlo, tiene lo necesario para alcanzar el éxito. Tengo lo necesario para alcanzar el éxito cuando me fijo una meta, cuando me fijo un propósito, cuando planteo un objetivo y lucho contra viento y marea. Ahora bien, ¿ha seguido usted perseverando? La fe necesita ir de la mano de la perseverancia. Y ahora le pregunto esto: ¿creen ustedes que la mujer de flujo de sangre se planteó un objetivo? ¿Creen ustedes que ella luchó contra viento y marea? Claro que sí, por supuesto. Venció todos los obstáculos. Y es que a veces creemos que solamente de que yo tomo un alimento, lo ingreso al microondas y le pongo para lo que lo necesito y sale en 2 minutos y después salió las palomitas, que es como el ejemplo más común que tenemos, que usted mete, ¿verdad?, aplastaditas y sale aquello, ¿verdad? Nuestra fe requiere también perseverancia, y la fe de la mujer de flujo de sangre se mantuvo a pesar de su condición.
Ahora muy bien, vamos a ver la manifestación de Jesús. Jesús experimenta el poder de la sanidad en él, porque él dice: ¿quién me ha tocado? Vamos a leerlo ahí, si Anita me lo pone. Cuando él sanaba a alguien, tenía que haber un poder diferente en el Señor. Por eso es que muchas veces yo les ponía el ejemplo en la mañana: Salvador, ¿qué siente usted cuando tiene hambre? Su cuerpo experimenta algo, ¿verdad? Y empieza a sonar ciertos individuos por ahí adentro, ¿verdad? Tengo hambre. Usted siente eso, hablándolo ya desde una parte natural, física. O si usted tiene algún dolor, su cuerpo lo siente. A mí me sucede que muchas veces estoy leyendo la palabra, o hay momentos que estoy y siento donde algo leí y fue algo diferente. Tal vez venía leyendo, pero Dios habló algo a mí. En esa línea, en esa palabra. Y yo digo: el Señor me está hablando. El Señor está hablando a mi corazón. Está ministrando mi vida. Mi cuerpo percibe que hay algo diferente. Jesús está entre la multitud. Ella tan solo toca su borde de su manto. Y el Señor dice: ¿quién me tocó? Porque virtud salió de mí. Y los discípulos, como tan maleducados, me decían: mi hijo Josué, ¿verdad? Porque le dicen: ay, maestro, pero ¿cómo dices quién te ha tocado, verdad? Y ay, no está viendo que hay un, ¿verdad? Como casi que le dijeron tonto, ¿verdad? Pero él dice: no, alguien me tocó porque ha salido virtud de mí. El Señor sabía cuando sanó a los ciegos, cuando le dio vista, cuando sanó el oído del sordo, cuando hizo a los mudos hablar, cuando sanó la fiebre de todo lo que el Señor hizo, de sus grandes milagros. Había un poder que emanaba de él que era diferente. Y ella provocó su fe, que venció los obstáculos, provocaron que eso de Jesús se desatara y diga: virtud salió de mí. Cuando alguien quiere vencer los obstáculos para alcanzar la gracia y la misericordia, que solo la encontrará en el Señor, para el problema, la circunstancia, la debilidad, lo que necesitemos, lo vamos a encontrar solo en nuestro Señor Jesucristo. Y ella lo provocó. Hay la fe de alguien que tiene que provocar que él diga: virtud salió de mí, mi gracia se extiende, mi mano se extiende para él, para Vanessa, para Jesús, para José, para ellos. La fe tiene que vencer los obstáculos, Raquel, pero para eso tenemos que caminar centrados en lo que realmente queremos hacer, en la voluntad de Dios. Y necesitamos el carácter y la naturaleza de Jesús fue de entregarse por nosotros. Aún en esas historias manifestaba su entrega por ayudar a otros, su amor incondicional. ¿Sabe qué? A tal punto que él entregó su propia vida. Él pagó con su vida la condena que nos pertenecía. Entonces, había un carácter y una naturaleza de Dios misma reflejada, y en toda su esencia Jesús la manifestó. Y se manifiesta cuando alguien vence los obstáculos con la fe de creer en ese cuidado, en ese amor y en esa entrega que hoy está abierta para nosotros, que hoy sigue manifestándose para usted, que hoy sigue manifestándose para este mundo, aún en medio de todas las atrocidades que se puedan mirar afuera. Ahora bien, otro obstáculo. Vemos la manifestación de Jesús,
Pero otro obstáculo que ahora dentro de este escenario que estamos viendo ahorita, dentro de la manifestación de Jesús se tiene que vencer, es el siguiente: el sentido común. Maestro, ¿quién te ha tocado? ¿Cómo que quién te ha tocado, maestro? Si no ve la multitud de gente. Pero el sentido común, la percepción, el discernimiento que necesitamos usted y yo, fue lo que movió a Jesús para decir: alguien me ha tocado, alguien me tocó, alguien provocó que mi carácter y mi naturaleza se extendiera en gran favor. 12 años de azote que produjo en medio de aquel momento que la atmósfera cambiara totalmente para una mujer que era repudiada, aislada, que era denigrada. Nos falta muchas veces el sentido común a nosotros y la percepción también, para poder discernir aun cuando a otras personas necesitan ayuda. No puede haber, y los hay, creo que los hay, pero a veces me cuesta entender. Creo que alguien tal vez puede dar una linda enseñanza, pero alguien más que eso debe de tener un carácter pastoral. Y el Señor hablaba esto a mi corazón y me decía: solo sigue caminando, mira, observa, pero sigue avanzando. Claro, en la vida va a haber de todo, pero no sé cómo puede haber gente tan ajena al dolor de otros. Aprendamos del carácter y de la naturaleza del Señor y tengamos percepción, porque como ella llegó a Él supo, aunque muchos estaban y los discípulos no tuvieron esa percepción porque dijeron: es que aquí muchos han tocado, y tal vez ellos estaban en medio de la multitud, pero Él sabía que había alguien. La verdad nos tiene que acompañar en el camino para vencer. Y si hay doble moral, si hay en nosotros circunstancias que no están de acuerdo a la voluntad del Señor, ahí permanecerán. Pero porque ustedes y yo somos los encargados de desalojar todo eso de nuestra vida, pero eso es un obstáculo a la fe. Y ella lo venció. Ay, hermanos, esto me gusta tanto. Es que es tan lindo cuando Dios nos habla a todos. Ella lo venció. El Señor dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí. Y dice la palabra, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31. Dice la palabra del Señor que entonces ella dijo, sus discípulos dijeron: ve la multitud que te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús tenía el poder para saber quién lo había hecho, pero él estaba esperando que todavía la que había alcanzado el milagro pudiera confesar la verdad y pudiera decir: esta era mi condición, pero sabía que en ti hallaría descanso y que en ti no hallaría rechazo. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El obstáculo que muchas veces no nos deja llegar al Señor es la religiosidad que nos han enseñado para decir: ay, mira cómo está tu condición, ay, cómo. No, si Él sabe, Él es el Dios que se ha vuelto en nosotros. Él no dijo: ella me tocó, me ha hecho inmundo. Él dijo: ¿quién me ha tocado? Porque ha salido virtud de mí. Ella confesó la verdad y entonces Él, mire lo que le respondió.
respondió en el versículo 34. Y mire de la manera que la llamó. En este mismo pasaje, el Señor le dice y él dijo: hija, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor le está diciendo a alguien: hijo, hija, queda salvo. Hoy te libero de tu azote. El Señor le dijo a la niña: Talita cumi, hija, niña, a ti te digo, levántate. Las llamó hijas, no las vio inmundas, no vio la muerte en la niña, no vio la inmundicia en la mujer. Así Dios nos está mirando a nosotros, pero hay que confesar a Él nuestra condición. ¿Saben? Estos días, solo termino con esto. Alguien me llamaba a mí hace unos días. Ay, me quiso como pedir perdón, que, ay, es que vieras que fulana de tal, nos fuimos a comer y yo le dije: no me diga nada, hermana. Mire que ahí que como que la persona quiso como decir: ay, es que sí, esa pastora se enfermó porque Dios le mandó la enfermedad para tratarle el carácter. Si la otra ni me conoce a mí. Ve cómo la gente nos juzga sin conocernos. Es que es orgullosa. Yo le dije: no me diga nada, quiero pedirle perdón, porque viera que me dijo: no me diga nada. Y después le dije: mire, toda persona debe, a veces somos así para juzgar, para mirar, no se dan la oportunidad. Pero ella confesó la verdad. Él sabía quién era ella. Mire, y esta gente que decía eso, ni me conocen, es que ni me conocen, nunca han estado conmigo. Y solo Dios sabe cómo somos cada uno de nosotros. Pero ese Dios que la gente dice es el que nos libera a nosotros de nuestro azote. Puras tonterías, pura niñería, lo que me llegó a decir ese. Casi le dije: y usted no sea chismosa. Casi le digo, ¿verdad? No se siente andar comiendo pollo al pastor, ¿verdad? Si la invitan a comer, no coma pollo al pastor. Pero sabe, hermanos, debemos de vencer todo eso. Los obstáculos, la gente, lo que se rumora. Muchas veces hay situaciones que no nos van a dejar avanzar. Adilia, sigue caminando con tu fe. Sigue caminando. Sigan perseverando. Maxito, siga perseverando. Siga perseverando. Vanessa, sigue perseverando. Póngase de pie. Yo fui que te toqué y vine a ti, Señor, por esta condición. Confiésele al Señor, diga la verdad delante del Señor. Nadie nos va a entender más que Jesucristo. Y esto, quizás usted oyó toda esta prédica, pero esta frase hoy la que te llena, Olguita, nadie te va a entender más que Jesucristo, Olga. Nadie la entendió más que Él. Presenta tu petición. ¿Cuál es tu condición? ¿Qué es lo que tienes que entregar hoy? ¿Qué es lo que te hizo aislarte? Pero hoy el Señor acepta lo que tú presentas. Quiero que cada quien ore por esa petición, por eso que está clamando, por eso que necesita.